Ahora, mis hermanos, podemos ver, pero el pueblo, mis hermanos, se ha endurecido. Dice la palabra que era un principio, era un pueblo de mis hermanos, era un pueblo duro, era un pueblo de servicio, y podemos ver, mis hermanos, amén, en Éxodo 34, 9. Éxodo 34, 9. Dice la palabra así: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, para que este pueblo de dura cerviz y perdone vuestras iniquidades y vuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Amén. Podemos ver en este versículo de nuevamente el pueblo de Israel, amén, era un pueblo de duro cerviz. Era un pueblo, mis hermanos, aún viendo, amén, las cosas grandes, sobrenaturales que Dios hacía. Amén, habiendo todo eso, amén, el pueblo, mis hermanos, amén, seguía duro de cerviz. Mis hermanos, cuando ellos, amén, vieron el mar rojo abierto, amén, ellos, mis hermanos, amén, empezaron a alabar al Señor, empezaron a exaltar al Señor, amén. Pero después de 3 días podemos ver, empezaron a renegar a Dios. Amén, podemos ver en que hicieron, amén, mis hermanos, amén, matar al hombre de Dios. Hemos visto, mis hermanos, desde el principio, amén, la gente, amén, han estado duros de corazón, duro de servicio, amén, mis hermanos, y podemos ver, hasta ahora hemos visto también, amén, y podemos ver en Ezequiel 34:11, la palabra dice en Ezequiel 34:11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Desde el principio, mis hermanos, siempre el Señor ha venido a buscar al ser humano. Siempre el Señor ha buscado a nosotros. Nunca, mis hermanos, podemos ver en la palabra, amén, de que nosotros fuimos a buscar a Dios. Siempre Dios vino a buscar a nosotros. Amén. Podemos ver, amén, mis hermanos, la historia, amén, del pueblo. Había un pueblo oprimido en las manos, amén, de Faraón. Un pueblo que estaba oprimido, estaba, mis hermanos, amén, debajo de servidumbre. Pero podemos ver, el que fue a rescatar a ese pueblo fue nuestro Señor. El que envió a alguien para rescatar a ese pueblo fue Dios. El que envió a Moisés a rescatar a ese pueblo fue Dios. Y podemos ver, amén, que nosotros, amén, fue Dios que nos ha enviado a nosotros, amén, para que nosotros fuéramos rescatados. Amén, podemos ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y podemos ver también Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, mis hermanos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, a eso. Siempre el Señor ha venido a buscar al hombre. Pero el hombre, mis hermanos, siempre se ha renegado a servir a Dios. Siempre el hombre se ha alejado a servir a Dios. Siempre el hombre, mis hermanos, se ha retirado a servir a Dios. Amén, podemos ver cómo, mis hermanos, desde hace miles de años atrás vino nuestro Señor Jesús hace 2000 años, amén, por un propósito, a rescatar a su pueblo, mas su pueblo, mis hermanos, se renegó. Amén. Nuestro Señor ha enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, está con nosotros ahora. Es el que dirige a la iglesia y el que te dirige a ti en este momento. Es el que te ha traído a ti en este lugar. Amén, tú no viniste, amén, porque quisiste venir. Dice la palabra que es el Espíritu Santo, es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén, es el Espíritu Santo, amén. Y podemos ver, mis hermanos, amén, envió el Señor profetas para predicar al pueblo, para que el pueblo, mis hermanos, creyeran en Él. Envió a su Hijo, ha enviado el Espíritu Santo. Y podemos ver hasta ahora, mis hermanos, amén, aún la gente se rehúsan de servir al Señor.
Aún la gente, mis hermanos, amén, en este tiempo todavía, mis hermanos, amén, no quieren servir al Señor. Amén. Está cerca la venida del Señor. Está cerca que vuelva al Señor es segunda vez. Ya no hay nadie más que el Señor pueda enviar. Amén. Es por eso que el Señor en esta ciudad, amén, tiene misericordia. El Señor nos ha traído a esta ciudad porque ha tenido misericordia, porque hay personas en esta ciudad a quien rescatar. Vamos a leer en Corintios, mis hermanos. Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. Amén. Vamos a leer del 1 al 8, mis hermanos. Primera de Corintios 12:1 al 8. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Sabéis que cuando oréis, gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie de llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. Podemos ver, mis hermanos, amén, que ahora el Señor nos ha dado, amén, dones espirituales. Dones, amén, dice la palabra sanidad. La iglesia tiene dones en este tiempo. La iglesia tiene herramientas en este tiempo. Amén. La iglesia, mis hermanos, en este tiempo, así como en el tiempo antes, mis hermanos, el Señor se reveló, amén, con grandes prodigios. El Señor lo sigue haciendo en este momento. Amén. Hay personas que Dios lo ha levantado en este momento. Hay personas que Dios lo está usando grandemente en este momento, mis hermanos. Hay hombres de Dios, amén, que ha sido levantado en este tiempo. Y podemos ver, mis hermanos, amén, el Espíritu Santo nos ha dado dones a la iglesia. Cada uno de nosotros, amén, tenemos dones. Cada uno de nosotros, amén, usted no sabe qué don es el que ha dado el Señor. De repente usted puede ser un maestro, amén, de niños. Usted puede ser un maestro, amén, mis hermanos, para enseñar, amén, en esta iglesia. Hay diversidades de dones, dice la palabra. Amén, pero muchas veces nosotros, mis hermanos, o la iglesia, ¿qué hace, mis hermanos? La iglesia quiere tener dones, pero no quiere pagar el precio. La iglesia, mis hermanos, amén, quiere tener dones, quiere sanar, amén, quiere echar demonios, pero ni sabe qué, mis hermanos. Para llegar a esa altura, para llegar a ese nivel, hay un proceso grande. Amén, hay algo que usted tiene que pagar. Eso se llama oración, mis hermanos. Eso se llama, amén, un sometimiento al Señor. Eso se llama, mis hermanos, disciplina. Ahí el cristiano tiene que tener disciplina. Amén. Y podemos ver, mis hermanos, amén, dice que, mis hermanos, usted sabe que en enero, desde diciembre, empiezan la gente a planificar que el próximo año, amén, van a ir al gimnasio. En diciembre empiezan a comer bien. En las navidades empiezan a comer bien. Amén. Dicen ellos, mis hermanos, que cuando enero entra, el 1 de enero entra, ellos iban a ir a inscribirse, amén, en el gimnasio. Amén. Y cuando enero llega, mis hermanos, amén, ellos se inscriben en el gimnasio.
Pero al final del año, mis hermanos, dice mis hermanos, que amén, que el 20 y el 30% se quedan nada más, que cumplen un año. Amén. ¿Y dónde quedaron los 70 o el 80%? Podemos ver, amén, mis hermanos, aún en la vida secular. Amén, en la vida secular vemos cómo ellos, amén, prometen algo en sus vidas. Amén, para tener grandes músculos, para ser un hombre, amén, atleta, hay un precio que pagar. Amén. Ellos pagan un precio, amén. ¿Qué pagan? ¿Cuál es el precio que pagan ellos? Hay una disciplina en sus vidas. Hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que ser saludable. Y es lo mismo, mis hermanos, que un deportista. Un deportista, mis hermanos, amén. El próximo año, este año va a ser, amén, el mundial. Amén, mis hermanos, todos esos equipos que han llegado ahí, amén, han tenido una disciplina de 3 años para ir a jugar a un mundial, mis hermanos. En cada país tiene muchos jugadores. En cada país, mis hermanos, solo escogen, amén, como 22 jugadores para ir a un mundial. Y esos 22 jugadores que van a un mundial, mis hermanos, ellos han tenido una disciplina. Ellos se han mantenido en forma. Ellos han, mis hermanos, han estado en práctica. Amén. Ellos, mis hermanos, cuando llegan a practicar, el técnico se da cuenta de sus disciplinas. El técnico se da cuenta de ellos. Si ellos, amén, están haciendo bien las cosas. Ellos no pueden llegar una hora después, mis hermanos, del entrenamiento. Ellos no pueden llegar después una hora del entrenamiento, porque ni sabe que, mis hermanos, hay un entrenador que está viendo ahí y tiene que ser disciplinado. Aquella persona que llegue tarde, mis hermanos, esa persona no es capacitado todavía para estar en este equipo. Esa persona todavía no es disciplinado. Y cuando esta persona va a ser disciplinado, de nuevamente va a ser llamado. Si no, mi hermano, cuando llegamos al mundial, toda persona que ha llegado al mundial, mis hermanos, hay una disciplina, hay un proceso en su vida de él. Hay un proceso grande para llegar a eso. Y es lo mismo en la vida cristiana, mis hermanos. Hay un proceso en la vida de nosotros. Tenemos que vivir en procesos. Y es por eso, mis hermanos, que el Señor nos habla aquí de nuevamente. Amén, que nosotros hay tantos dones espirituales, hay tantos dones, amén, que el Señor, hay regalos de Dios para la iglesia. Hay tantos, mis hermanos, que Dios puede usar a jóvenes en este momento. Es por eso que la alabanza ahorita, mis hermanos, amén, la alabanza se ha levantado. Y déjame decirte, la oración mía es que estos jóvenes permanezcan en la alabanza. Porque es bonito decir, heme aquí ahorita. Es bonito decir, yo aquí estoy ahorita. Pero déjame decirte, hay práctica en tu vida. Tú tienes que estar practicando. Tú tienes que estar ahí, mis hermanos, a tiempo. ¿Para qué? Para estar aquí en este lugar. Tú no puedes decir, yo voy a venir, amén, a tocar y sin practicar, sin tener una disciplina en la vida de nosotros. El cristiano tiene que tener disciplina en su vida, mis hermanos. Y es muy difícil, amén, muy difícil, mis hermanos, encontrar líderes en este tiempo. Muy difícil encontrar personas en este tiempo. Podemos ver, mis hermanos, desde el tiempo antiguo, la gente se ha renegado en servir al Señor. Amén. Vamos a leer en Mateo 25, 14. Mateo 25, 14, mis hermanos. Aleluya. Vamos a leer del 14 vamos a leer al 25, mis hermanos, del 14 al 25. Amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra, la parábola de los talentos? Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el
que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, habías que ciego y donde no sembré y no recogí, donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Dice la palabra, amén. Podemos ver, mis hermanos, que el Señor, amén, nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Podemos ver, mis hermanos, que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado talentos conforme nuestra capacidad. Es decir, mis hermanos, que nosotros sí tenemos talentos. Tal vez tenemos 2, 1, 3, no sé cuántos talentos Dios te ha dado a ti. Amén, pero dice la palabra, mis hermanos, que el Señor te ha dado tu talento a ti. Amén, pero dice la palabra, mis hermanos, ¿cómo podemos ver que, amén, que el que tenía 5 talentos pudo multiplicar, amén, los talentos, amén, del que el Señor le había dado? Amén, podemos ver cómo él, mis hermanos, multiplicó. Amén, pero podemos ver también el que recibió 2. Él también, mis hermanos, pudo multiplicar 2 talentos más. Y podemos ver al otro, mis hermanos, amén, que le dieron 1. Dice la palabra, mis hermanos, que él renegó, que él tuvo miedo, amén, que él no quiso usarlo. ¿Qué dice, mis hermanos? Porque sabía que amén, que este señor, amén, era un hombre, amén, firme. Era un hombre, mis hermanos, que tenía, amén, que regresar por eso. Amén, que él tenía que regresar, amén, pero él sabía, mis hermanos, él tuvo miedo de perder ese 1 que el Señor le dio. Y dice la palabra, mis hermanos, amén, que el Señor cuando regresó, amén, por lo que le había dado a cada uno de ellos, amén, podemos ver cómo Dios dice, mis hermanos, que el que tenía 5, amén, le dice, amén, que entre en el gozo del Señor. Podemos ver al que le dio 2, le dijo: buen siervo, amén, entra en el gozo de tu Señor. Amén, pero podemos ver, mis hermanos, al que le dio 1, que le dijo, mis hermanos. Es triste lo que le dice el Señor a este que le dio 1. Es triste, siervo malo.
Amén. ¿Qué le dijo, mis hermanos? Irás, amén, a ese lugar a donde nadie quiere ir, mis hermanos. Amén, irás ahí. Amén, irás ahí en ese lugar. Pero nosotros, ni sabe qué, mis hermanos, el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones a cada uno de nosotros. A veces nosotros nos hemos quedado, amén, paralizados. Nos hemos quedado, amén, mis hermanos, sin hacer nada de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto ha pasado en las iglesias. Y esto sigue pasando en las iglesias, mis hermanos. Aún, mis hermanos, en la vida secular hacen falta líderes. En las iglesias hace falta líderes. En las iglesias hace falta obreros. En las iglesias hace falta manos de obra. Y podemos ver, mis hermanos, que aún en el tiempo atrás el Señor anda buscando a hombres, anda buscando a personas a quien Él glorificarse, a quien Él darse a conocer. Amén. Cuando, mis hermanos, cuando el Señor te ha dado algo en tus manos, podemos ver cómo el Señor, amén, Él, mis hermanos, te ha dado algo en tus manos. Él, mis hermanos, regresará un día. Él te va a preguntar lo que tú has hecho, amén, con tus dones. Lo que Él te vendrá a preguntar lo que tú, mis hermanos, has hecho con tus habilidades. Aún te preguntará por tus fuerzas. Te va a preguntar por tu finanza. ¿Qué tú hiciste con tu finanza? ¿Qué tú hiciste con tu tiempo? ¿En dónde tú mataste el tiempo tuyo? Él te preguntará a ti, iglesia. Es por eso que este mensaje es para la iglesia, mis hermanos. Él te va a venir a preguntar qué tú hiciste con tu tiempo. Si fue tu tiempo toda la vida es trabajar, o tu tiempo fue ver televisión toda la vida, ¿en qué tú derrochaste tu tiempo? Él te va a venir a preguntar todo eso. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos, amén, que ser cristiano solo es venir y ya no pasa nada más de ahí. Déjame decirte, mis hermanos, a ser cristiano hay un proceso. A ser cristiano viene algo más. Amén, al aceptar al Señor, mis hermanos, viene mucho más, viene un paquete completo. Viene un paquete completo, mis hermanos. Déjame decirle, cuando usted se casa, mis hermanos, usted no se casa con su mujer, amén, solo para que le cocine. Cuando usted se casa con su mujer, mis hermanos, amén, usted se casa para cuidarla, para mantenerla, para que usted trabaje, para cuidar de la casa, para mantener la casa. Y déjame decirte, si usted también se casa por morir por ella. Entonces viene un paquete completo, iglesia. Ser cristiano es lo mismo. Ser cristiano, mis hermanos, no es solo venir los domingos, no solo es venir los miércoles. Ser cristiano, hay muchas cosas que hacer. Hay que desarrollar nuestros dones, nuestros talentos. Amén, no es todo lo que el Señor nos ha hecho. Porque dice la palabra, mis hermanos, que nada de lo que tenemos es de nosotros. Nada. Dice, mis hermanos, que desnudo venimos y desnudo nos miremos de aquí, de este país. Detrás de nosotros no va a ir un U-Haul, mis hermanos. No va a ir un camión cargado de todo lo que nosotros hemos hecho en este mundo. Entonces nosotros, mis hermanos, el Señor, amén, algo que el Señor le va a preguntar a usted es su tiempo. Su tiempo, en que ¿qué hiciste con tu tiempo? La iglesia del Señor está establecida. La iglesia, hay un lugar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para la iglesia, para trabajar para la obra. Porque cuando venga el Señor, dice, es mejor que nos encuentre trabajando, mis hermanos. Es mejor que nos encuentre haciendo la obra de Él. Y la iglesia, mis hermanos, amén, tiene que levantarse. Hay mucho que hacer. Hay muchos, mis hermanos, hemos visto, amén, de los dones que el Señor tiene a la iglesia. Hemos visto, mis hermanos, de todo que el Señor tiene a la iglesia. Y vamos a leer, mis hermanos. Vamos a leer en Marcos.
Marcos 11:12. Marcos 11:12. Amén. Amén. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Y muchos de nosotros, mis hermanos, podemos ver que dice que el Señor iba pasando en ese lugar. Y dice que, mis hermanos, que tan pronto le dio hambre y vio un palo de higo, amén, y se acercó. Y dice, mis hermanos, que cuando se acercó, amén, dice la palabra, al ver que esa higuera estaba lleno, amén, de hojas. Estaba lleno de hojas. Pero ¿qué nos está enseñando la palabra? Es una parábola, mis hermanos, que nos está enseñando algo especial para nosotros. Muchos de nosotros, amén, somos como la higuera. Muchos de nosotros, amén, estamos llenos, amén, de hojas. Muchos de nosotros tenemos tanto, amén, que ofrecer, amén, al mundo. Muchos de nosotros tenemos tantas cosas que hacer para el mundo, mis hermanos. Amén, para llevar la palabra del Señor. Pero le dice, mis hermanos, amén, que al llegar Jesús en ese palo de la higuera, mis hermanos, no solo maldijo la higuera, sino que al día siguiente volvieron a pasar, amén, los discípulos. Y cuando volvieron a pasar, dice que no solo se secaron, mis hermanos, las hojas, sino que se secaron el palo entero y hasta las raíces se secaron. Dice que se secó hasta las raíces, mis hermanos. ¿Y qué nos está enseñando? Amén, la palabra a nosotros, mis hermanos, nos está enseñando, amén, de que nosotros, amén, tenemos que darlo todo. Amén, tenemos que dar todo de nosotros. No podemos dar una parte de nosotros, porque si ni sabe qué, mi hermano, nosotros, amén, somos una persona completo. Amén, somos una persona desde el pie hasta la cabeza y todo, amén, tenemos que dar utilidad a nuestros pies para caminar, para llevar, amén, la palabra del Señor. Tenemos que dar utilidad nuestras manos, ¿para qué? Para levantar algo y ayudar, amén, al que necesita. Tenemos que usar, amén, nuestras bocas. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Tenemos que usar nuestra mente. ¿Y para qué, mis hermanos? Para llevarle, amén, consejo, para llevarle, mis hermanos, una palabra, para llevarle idea a aquella persona que no tiene idea, mis hermanos, llevarle, mis hermanos, paz a ellos. Nosotros estamos completos. Mire, mi hermano, cómo este árbol fue seco. El árbol, dice la palabra, no nos muestra que solo fue la hoja, amén, o que podía retoñar o podía dar hoja al siguiente mes, sino que dice, mis hermanos, que fue, amén, seco desde la raíz. Y nosotros, mis hermanos, no queremos ser como la higuera. Nosotros, mis hermanos, amén, queremos ser, amén, un árbol lleno de frutos. Queremos ser un árbol, amén, para que nosotros demos frutos. Amén, nosotros, mis hermanos, queremos ser un árbol, amén, que yo quiero ser un árbol que me apedreen, mis hermanos, porque todo árbol que tiene fruto será apedreado, mis hermanos. Será apedreado. Usted tiene que examinar si hay gente que lo está apedreando, si hay gente que, amén, es porque usted es un buen árbol que está dando fruto. Si hay personas que lo está apedreando, es porque usted va a ser un árbol más lleno de frutos. Tenemos que examinarnos. Pero si nadie lo está apedreando a usted, mis hermanos, es porque muchas hojas son puras hojas que usted trae.
tenemos que tener el fruto. Es tiempo, mis hermanos, de tener fruto. Es tiempo de servir. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo, mis hermanos, de hacer la obra del Señor. Por esto este mensaje no es un mensaje, amén, bien profundo, pero es un mensaje de reflexión, un mensaje para la iglesia, un mensaje, mis hermanos, para que la iglesia no esté cómoda. Amén, apenas tenemos un año de estar aquí. Pero en un año, amén, mis hermanos, hemos alcanzado almas. ¿Por qué? Porque no nos hemos quedado sentados, porque hemos evangelizado, porque hemos ido más allá y creemos en más alma, y creemos en más familia, creemos en más jóvenes, en más jovencita. Hemos creído en ellos, que Dios va a obrar en la vida de ellos. Tenemos que creer, amén. Y también, mis hermanos, la semana pasada Dios hizo un milagro grande en este lugar. Amén. Uno de los invitados especiales, invitados que vinieron aquí, dos familias que estaban acá sentados. El domingo yo estaba hablando con ellos porque nos invitaron a ir a su casa. Mis hermanos, este joven se llama Pedro. Él me estaba comentando que él había sido sanado en este lugar. Él me decía, mis hermanos, que dice él de que él entró en una ansiedad. Él cayó en una ansiedad. Dice que, mis hermanos, le llegó una mala noticia a él. Dijeron que a la mujer de él iban a operar, y la mujer de él estaba recién llegada en este país. Amén. Y ellos debían tanto dinero. Y él, mis hermanos, amén, dice que cuando llegó el momento que le operaron a la mujer de él, amén, y él pues dejó de trabajar, y él fue al hospital a estar con la mujer. Y cuando volvió al trabajo, mis hermanos, cuando todo ya había pasado, dice, mis hermanos, que cuando llegó en el trabajo, a él le dijeron que ya no había más trabajo. Y, mis hermanos, él se deprimió, él se encerró en su cuarto y dice que empezó a llorar. Amén. Y dice que, mis hermanos, dejó de comer. Amén, dejó de comer. Y cuando sintió, mis hermanos, amén, que ya estaba, amén, enfermo, bien enfermo, se puso tan delgado, amén. Dice que él ya no podía comer, mis hermanos. Dice que le daban la comida ahí mismo lo echaba para afuera, dice, mis hermanos. Amén. Y dice que pasó el tiempo, mis hermanos. Él dice que empezó, mis hermanos, empezó que pensando de quitarse la vida, porque dice, mis hermanos, amén, que debía tanto dinero y no tenía trabajo. Su mujer de él no estaba trabajando, y dice, mis hermanos, que él pensó quitarse la vida. Pero déjame decirte que Dios le devolvió, amén, le devolvió algo que el mundo no le da a uno. Le volvió una esperanza a este joven este domingo que vino, mis hermanos. Y dice que mientras que estaba predicando en la palabra, dice, hermano, él dice que le dijo al Señor, Señor, sáname, sáname. Si no, dice que dijo, yo ya no tengo esperanza, ya no quiero vivir, no puedo comer más. Y dice que, mis hermanos, amén, que cuando terminó la prédica, él sintió que ya había pasado algo en su vida, en su cuerpo. Él sintió, dice mi hermano, que dice que cuando estaban sirviendo la comida, él me dijo que él quería comer, que tenía un hambre, pero también dice que le entró un miedo, porque decía, si como voy a sacarlo en medio de los hermanos. Pero dice que, mis hermanos, que mientras que estaba comiendo, amén, él, mis hermanos, dice que sintió que estaba bien, amén, estaba bien, que quería más comida. Amén. Y por eso nos estaba contando este testimonio. Dijo, el Señor me sanó, me ha sanado. Amén. Y hemos visto que Dios sigue haciendo milagros. Amén. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Señor, mis hermanos? Amén. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. Sigue haciendo milagros. Amén. Y déjame decirte, si Dios no te ha hecho el milagro hoy,
en estos días Él lo va a hacer. Sigue perseverando, sigue buscando a Él, porque ni sabes que al Dios que nosotros servimos no es deudor de nadie. Al Dios que nosotros servimos, Él, mis hermanos, amén, si tú perseveras, si tú vienes a la iglesia, déjame decirte, tú estás en el mejor lugar, tú estás sirviendo al mejor Dios. No hay nadie como Él, y para Él no hay nada imposible, porque déjame decirte, mi hermano, yo he visto el poder de Dios. Si Él me restauró a mí, restauró a mi familia, ¿qué no puede hacer para ti? ¿Qué no va a hacer para ti, mis hermanos? Yo he visto el milagros de Dios en mi vida. Le voy a contar otro milagro, mis hermanos. Amén. El año pasado yo estaba aquí en Queens evangelizando, y mi esposa me llama, me dice: tienes que regresar porque tu mamá se está muriendo. Y yo le dije: pues yo voy a evangelizar y terminando voy a ir. Me dice: tienes que orar por tu mamá, porque tu mamá quiere que tú ores, porque ya no aguanta más, porque le había dado COVID. Ella tiene 70 años, tiene muchas enfermedades, tiene bronquitis, tiene un sinfín de enfermedades. Y llegando, mis hermanos, en la casa, le dije a mi esposa que llamara en videollamada. Y cuando yo vi a mi mamá, estaba así mi hermano en la pared, porque si se sentaba, pues ya no iba a poder respirar más, y si se acostaba también, entonces tenían que estar parado, amén, para que podía respirar mejor. Y mi hermano, yo le dije que si me escuchaba, me dijo que sí. No podía hablar, solo al verlo a ella, pues me quebranté. Pero yo dije al Señor: Señor, te he servido tanto, te he dado mi vida, te he dado mi finanza, te he dado mi tiempo. Y le dije: tú eres el Dios de los grandes profetas, he visto lo que tú haces. Y déjame decirte, mi hermano, todavía no había terminado mi oración cuando mi mamá habló y dijo: ya estoy respirando, ya se abrió mi pulmón. Y empezó a hablar. Amén. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Y ella fue sana, y hasta ahora está sana. Y yo he visto hombres grandes, de tamaño, de estatura, el Señor se los llevó en la pandemia. Y mi mamá le han llegado a preguntar: ¿qué tú tomaste? ¿Qué tú tomaste? ¿Por qué? ¿Cómo tú venciste la muerte? ¿Qué te hicieron? Pero déjame decirte, al Dios que servimos es fiel cuando nosotros somos fieles. Al Dios que servimos, mis hermanos, déjame decirte, yo no sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es, en qué estás atravesando, pero déjame decirte, mi hermano, en esta mañana, que Dios te va a sanar. Ten fe, Él es el sanador. Él es el único que puede hacerlo. Tal vez, póngase de pie, mis hermanos. Tal vez el médico te ha dicho que ya tú no tienes solución. Tal vez el médico te ha dicho, amén, pero déjame decirte, mi hermano, no importa lo que tengas, yo he visto la mano de Dios, y Dios lo puede hacer en cualquier momento. Dios puede sanarte en cualquier momento. No hay necesidad de imponerte mano a veces. Cuando Dios obra en una manera especial. Y Él está aquí. Él está en esta iglesia. Yo he visto a Dios diciéndome: un día va a haber sanidad en la iglesia. En la iglesia va a haber sanidad. Y yo lo he venido creyendo. Yo he venido creyendo que el Dios que servimos nosotros, el Dios que está en esta iglesia, va a hacer grandes milagros. Y yo lo he creído, que el Dios que nosotros servimos va a sacar a hombres aún de la muerte.